Con 14 años cargaba una responsabilidad que aplastaría a cualquier adulto: mantener con vida a sus dos hermanitos. Pero ¿cómo llega un niño que acaba de perder a su mamá a abandonar Fusagasugá y lanzarse solo a Bogotá, una ciudad enorme donde no conocía a nadie, sin dinero, sin contactos y con el único objetivo de conseguir trabajo para enviarles algo de comer a sus hermanos? La gente ve el jabón Rey como un producto económico, tradicional, casi un accesorio del hogar latino. Pero su origen está marcado por noches durmiendo en pisos fríos, trabajos que no pagaban bien, humillaciones y días enteros caminando, buscando oportunidades que nunca llegaban. Y sin embargo fue precisamente ese desespero lo que lo llevó a entrar casi por accidente a una pequeña fábrica de detergentes. Lo que nadie imaginaba es que ese niño flaco y asustado estaba a punto de crear uno de los productos más populares y duraderos en la historia de Colombia. Para entender cómo ese niño solo recién llegado a Bogotá terminó inventando un jabón que conquistaría a generaciones, tenemos que volver al principio. Es 1931 y aquí empieza la historia de Otoniel Rey. Dicen que detrás de los inventos más humildes se esconden vidas gigantes, vidas que casi nadie recuerda, vidas que no salen en los libros, pero que marcaron el país sin que nos diéramos cuenta. Esta pastilla ha estado en millones de casas colombianas, en cocinas, patios, lavaderos, talleres, peluquerías, fincas y zapaterías. Acompañó a abuelas, a madres, a niños, a trabajadores, a artesanos. Ha limpiado manos, ropa, historias y hasta lágrimas. Pero pocas personas saben que el origen de este jabón, el más famoso de Colombia, comenzó con un niño pobre, un niño que perdió a su madre muy temprano y que debió abandonar a su pueblo para sobrevivir. Ese niño se llamaba Otoniel Rey. Y esta no es solo la historia de un jabón, es la historia de cómo un país entero puede encontrar dignidad en lo aparentemente sencillo. Otoniel nació en Fusagasugá, en una familia humilde, una casa pequeña, paredes encaladas, piso de tierra compacta y una mesa donde la vida se repartía en raciones justas. No había lujos, no había sobra, había apenas lo necesario, y a veces ni eso. Para él la infancia no fue un campo de juegos, fue un entrenamiento en resiliencia. Los días empezaban temprano y terminaban tarde. Ayudaba en lo que podía y en lo que no podía también. La pobreza tiene ese talento cruel, te obliga a crecer antes de que estés listo. La muerte llegó sin preguntar. Su madre falleció cuando él todavía era un niño, y en un segundo ese hogar frágil perdió su pilar. Otoniel, siendo el mayor, tuvo que cargar con responsabilidades que no le correspondían a su edad. No existe receta para seguir adelante cuando la vida te arrebata tanto, pero Otoniel lo hizo, por sus hermanos, por su familia, porque en los hogares humildes el amor también es trabajo y sacrificio. La situación se volvió insostenible. Fusagasugá ya no tenía cómo sostener a ese joven que apenas comenzaba a ser hombre. Así que tomó una decisión inmensa: partir hacia Bogotá en busca de trabajo. Un viaje sin dinero, sin contactos, sin garantías, solo con la esperanza de enviar algo de vuelta a casa. Imaginen lo que es dejar tu hogar siendo apenas un niño, no para estudiar ni para buscar oportunidades, sino para trabajar y sostener a tu familia. A veces pensamos que los grandes inventos nacen en laboratorios modernos, pero muchas veces nacen del hambre, del esfuerzo y de una responsabilidad que te cae encima demasiado pronto. Y eso fue lo que empujó a Otoniel Rey a caminar hacia Bogotá.
Bogotá no recibía a los recién llegados con abrazos, menos a un niño pobre, sin contactos, sin estudios y sin un centavo en el bolsillo. Cada esquina era un reto, cada mirada un filtro, cada día una prueba de resistencia. Durante semanas Otoniel buscó empleo donde fuera, cargó bultos, barrió pisos, descargó mercancía, dormía donde podía, en bodegas prestadas, en esquinas cálidas, en rincones sin nombre. Era literalmente un niño en una ciudad demasiado grande. Y fue en ese caos industrial donde la vida le presentó una oportunidad que sin saberlo marcaría la historia del país. Una fábrica de jabones, un lugar donde el olor a grasa, soda cáustica y trabajo pesado se mezclaba con el sonido implacable de las máquinas. La fábrica se llamaba Jabonerías Unidas, un lugar rudo, exigente, sin espacio para la debilidad, pero también un espacio donde la técnica, la química y el instinto chocaban en una danza que pocos dominaban. Otoniel entró como ayudante, el escalón más bajo, pero ese escalón le abrió una puerta que no sabía que necesitaba. Al principio solo hacía lo que le pedían: mover moldes, limpiar pisos, empacar pastillas, pero tenía algo que nos enseña, una curiosidad feroz. Mientras otros repetían órdenes, él observaba, medía, memorizaba. Sabía cuando una mezcla estaba lista solo por el olor. Sabía cuando había que apagar una caldera solo por el sonido del hervor. El trabajo era agotador, pero por primera vez Otoniel sentía que estaba aprendiendo algo que podía darle valor a su vida. La pobreza te enseña a sobrevivir, pero el oficio te enseña a soñar. Y ese sueño empezó a tomar forma en su mente. Cada fórmula, cada reacción química, cada lote fallido lo empujaba a hacerse preguntas. ¿Por qué unos jabones limpian más y otros menos? ¿Por qué unos duran y otros se deshacen? ¿Por qué nadie ha hecho un jabón realmente resistente, económico y útil para todo? No lo sabía aún. Pero en ese lugar, entre quemaduras, turnos interminables y el olor penetrante del sebo derretido, estaba naciendo el conocimiento que años después le permitiría crear algo que cambiaría su destino. Muchos inventos nacen del talento, pero otros nacen de la necesidad. Otoniel no tenía la vida resuelta, tenía la vida encima, y en esa fábrica encontró algo más que un trabajo. Encontró un oficio que lo retó, lo marcó y le dio una ventana hacia un futuro distinto. Esa curiosidad que tenía, esa necesidad de entender, fue la chispa que más adelante lo llevaría a crear un jabón que, sin exagerar, se volvió parte del ADN colombiano. La vida en Bogotá comenzó a golpearlo más fuerte de lo que había imaginado. Las primeras semanas habían sido una mezcla de esperanza y cansancio, pero ahora eran una prueba diaria de resistencia. Los días empezaban antes del amanecer. Otoniel caminaba largas cuadras empujando cajones, descargando bultos y recibiendo órdenes de gente que ni siquiera recordaba su nombre. El sueldo era poco y el cansancio era mucho, pero en su mente seguía viva la promesa que se había hecho al salir de Fusagasugá: aquí voy a cambiar mi vida. A veces, mientras trabajaba, veía a niños caminando de la mano con sus padres, y aunque nunca lo admitía, dentro de él surgía una punzada de vacío. La ausencia de su madre era una herida que Bogotá no sabía curar. Ella había sido la única que lo hacía sentir visto, protegido, amado. Y ahora él estaba solo en una ciudad inmensa, empujado por la necesidad y por los sueños que aún no sabía cómo construir. Pero incluso en medio del cansancio había momentos que lo mantenían vivo.
En las noches, cuando regresaba al cuarto pequeño que alquilaba, se sentaba en la cama y miraba el techo, imaginando un futuro distinto. Imaginaba poder ayudar a su familia, imaginaba darle sentido a tantos sacrificios, imaginaba que esa humildad en la que nació no fuera su destino final. Afuera la ciudad sonaba con motores, gente riendo, vendedores ambulantes, pero dentro del cuarto solo se escuchaba la respiración pesada de un joven que intentaba no rendirse. Y así, sin saberlo, Otoniel empezaba a descubrir algo que lo marcaría para siempre, que los grandes comienzos suelen disfrazarse de momentos difíciles. No todos los inventos nacen de grandes laboratorios, algunos nacen de cuchara, de prueba y error, de quemaduras que enseñan más que 1000 clases. En una esquina de la fábrica, con las manos quemadas y la ropa manchada, Otoniel empezó a escribir su nombre en la historia. Hay inventos que nacen entre máquinas brillantes y otros que nacen entre sombras, humo y cansancio. Otoniel no tenía laboratorio, pero sí una idea fija: crear un jabón que aguantara el trabajo duro y la pobreza de la gente como él. Otoniel no era el dueño de la fábrica, no tenía acciones ni voz en las decisiones, ni acceso a oficinas. Era un operario, uno más. Pero como muchos trabajadores silenciosos, veía cosas que otros pasaban por alto. Sabía qué mezclas funcionaban, qué lotes se dañaban, qué ingredientes rendían más, cuál caldero calentaba parejo y cuál no. Y empezó a notar algo. Colombia necesitaba un jabón barato, resistente, universal. Uno que sirviera para lavar ropa, manos, botas, herramientas. Uno que fuera literalmente un aliado del día a día. Nadie le ordenó hacerlo, nadie le pagó por hacerlo. Pero en los breves respiros entre turnos, Otoniel probaba, mezclaba, fallaba, corregía. El olor fuerte de la soda cáustica le irritaba los ojos, las manos se le pelaban, cada intento se parecía al anterior, pero ninguno era suficiente. La obsesión crecía, hasta que un día, según recuerdan compañeros y relatos familiares, la mezcla cambió. Una espumosidad distinta, una dureza más estable, una consistencia que no se quebraba, una pastilla que rendía más, mucho más. Otoniel cortó una barra, la frotó con agua de canilla y vio algo que no había visto antes: un jabón fuerte, duradero, útil para todo. No era elegante, era funcional, era exactamente lo que buscaba. Esa fue su eureka. No gritó, no hizo alardes, solo escribió con la letra temblorosa que tenía una frase en su cuaderno: "Este sirve". La empresa se interesó, no porque hubiera magia, sino porque la fórmula rendía más, costaba menos, limpiaba mejor, era un producto viable. Ellos tenían la maquinaria, la distribución, el capital. Otoniel tenía el conocimiento y la humildad de quien no pide protagonismo. La decisión vino desde arriba: producir el jabón de manera oficial. Y con la llegada de la producción en masa, llegó algo más. No fue Otoniel quien bautizó la pastilla, fueron los directivos de la empresa quienes decidieron darle un nombre que honrara al hombre que la había hecho posible. Lo llamaron como su apellido: Rey. Un gesto simple, pero suficiente para inmortalizar a un trabajador que nunca buscó gloria. La marca crecería, viajaría por el país, llenaría hogares durante generaciones, pero en esa expansión muchos olvidarían el origen humilde de la fórmula. La pastilla se volvió famosa, su creador no tanto. A veces el detalle más pequeño es el que vuelve inolvidable a un invento. Y en el caso del jabón, creado por Otoniel Rey, ese detalle fue el color. En un principio la fórmula funcionaba, sí, pero había un obstáculo. El jabón se veía común.
Amarillo como tantos otros, una barra más entre cientos, y para un producto nuevo, anónimo, sin publicidad, eso era casi una condena. Los encargados de la fábrica lo sabían. Si querían que esa pastilla destacara en el mercado, debía ser reconocible incluso desde lejos. Fue entonces cuando surgió la idea. Según recuerdan quienes trabajaron con él, Otoniel propuso que la pastilla tuviera un color diferente, algo que la distinguiera, que la volviera única, visible incluso en una mesa llena de marcas. Probó tonos, mezclas, proporciones y un día encontró el que sería su sello definitivo. Un azul intenso, limpio, casero y al mismo tiempo poderoso. Era un color inesperado para un jabón de trabajo duro, pero funcionaba, destacaba y sobre todo hacía que cualquiera lo reconociera al instante. Algo importante, Otoniel no era dueño, ni empresario, ni jefe. Era un trabajador anónimo que sin querer protagonismo creó un producto que cambiaría miles de hogares. Y aunque el nombre Rey lo eligió la empresa, lo hicieron en honor a él. A un hombre que sin título ni laboratorios encontró una fórmula que aún hoy sigue siendo un símbolo en Colombia. Aquella simple decisión cromática terminaría convirtiéndose en uno de los rasgos más icónicos del producto. Cuando la empresa adoptó el color y lo integró a la producción oficial, algo empezó a pasar. Los tenderos lo notaban, los clientes preguntaban por el jabón azul, ese que rinde. El producto ya no solo funcionaba, ahora tenía identidad. Y en ese punto el nombre escogido por la empresa cobró fuerza, Jabón Rey, un nombre que honraba a Otoniel, pero que representaba al trabajador colombiano. Primero se extendió por Bogotá, luego por Cundinamarca, después, sin gran estrategia de marketing, fue viajando a otras ciudades, Cartagena, Medellín, Cali, Bucaramanga, Pasto. En cada lugar su fama crecía por la razón más poderosa, rendir. Quien lo probaba lo recomendaba, quien lo compraba una vez lo seguía comprando. Lo extraordinario del Jabón Rey no fue solo su durabilidad, fue cómo logró cruzar mundos distintos, amas de casa, obreros, mecánicos, campesinos, estudiantes que lavaban a mano, vendedores ambulantes, costureras. El jabón se volvió casi un miembro del hogar, parte del inventario emocional colombiano, un símbolo silencioso de lucha diaria. La marca Rey creció, el jabón se volvió un ícono nacional, pero su creador no tanto. El apellido quedó impreso en millones de etiquetas. El reconocimiento, en cambio, quedó perdido entre los pasillos de la fábrica y los relatos de quienes alguna vez trabajaron con él. Y aún así, cada vez que una pastilla azul cae en un balde, se gasta sobre una prenda o se frota entre las manos, la historia de Otoniel sigue allí, silenciosa, humilde, firme, como él. Piénsalo un segundo, un operario sin recursos, sin estudios avanzados y sin laboratorios terminó dándole color literal y simbólico a uno de los productos más usados en Colombia. El azul no fue casualidad, fue la huella personal de Otoniel, y aunque la marca creció sin él como protagonista, su aporte está en cada pastilla que reconocemos al instante. No siempre la justicia se aplica en la vida. A veces la recompensa llega tarde, a veces llega en forma de reconocimiento silencioso y responsabilidades nuevas. Para Otoniel la recompensa fue concreta y sencilla, más confianza por parte de sus jefes y mejor salario. La siguiente afirmación está sustentada por crónicas y testimonios contemporáneos. Tras la aceptación de su fórmula, la empresa lo ascendió a un cargo de mayor responsabilidad y le mejoró el sueldo, lo que ayudó a mejorar la situación económica de su familia. El dinero no resolvió todos los problemas, pero sí dio margen, mejores mercados, menos angustia. Según allegados y familiares, la llegada de un salario más estable
posibilitó condiciones de vida más dignas para su familia. Esa transformación cotidiana, no glamurosa pero real, fue una parte crucial del legado personal de Otoniel. Circulan versiones distintas. Para algunos, Otoniel se transformó en un empresario que terminó liderando la marca. Para otros, siguió siendo el artesano obrador que nunca buscó fortuna y dedicó lo que ganó a la familia y a actos de generosidad. Las crónicas indican que trabajó hasta edad avanzada y que disfrutaba de su familia. No hay un respaldo documental claro que pruebe que se volvió millonario en el sentido estricto. Por eso en este relato preferimos ser precisos. Alcanzó estabilidad y reconocimiento social, mejoras económicas reales que cambiaron su vida familiar, pero las fuentes no sustentan con claridad la idea de una gran fortuna personal que lo convirtiera en millonario. Si alguien afirma lo contrario, conviene citar de dónde proviene esa versión. Al final, el valor real no estuvo en cuántos ceros tuvo su cuenta, sino en lo que dejó en la cotidianidad del país. El jabón Rey, la barra azul, se volvió un patrimonio doméstico, símbolo de limpieza, de trabajo y de soluciones prácticas. Y en cada hogar donde alguien lo usa, hay una trazabilidad invisible hacia el hombre que lo ideó. Un operario que transformó su curiosidad en una herramienta para millones. La vida de Otoniel Rey recuerda algo sencillo y al mismo tiempo gigantesco. El talento no siempre nace donde las luces alumbran, y las ideas que cambian un país suelen aparecer en manos que nadie mira. Ese muchacho que llegó desde Fusagasugá con hambre, con pena y con los bolsillos casi vacíos, no inventó solo un jabón, inventó una salida, una prueba de que la humildad no es un obstáculo, sino un punto de partida. Su historia enseña que la innovación no requiere títulos ni laboratorios perfectos. Basta una mente inquieta, un corazón que no se rinde y un lugar, así sea una bodega oscura, donde se pueda intentar una vez más. En su lucha cotidiana, Otoniel mostró que la pobreza no es un destino fijo, es una condición que puede romperse con trabajo, con disciplina, con esa mezcla rara de terquedad y esperanza que solo tiene quien ya ha perdido demasiado. Y quizá ese sea el legado más profundo detrás del jabón Rey. Recordarnos que cualquier persona desde cualquier rincón puede dejar una marca que dure más que una vida, que incluso las manos cansadas de tanto trabajo pueden crear algo limpio, brillante, útil, eterno. La historia de Otoniel no es la historia de un jabón, es la historia de un colombiano que sin proponérselo le enseñó a todo un país que la grandeza también nace en silencio, entre obstáculos, y que cuando aparece transforma más que la piel, transforma la vida.